La noticia cayó como una bomba en México y en Estados Unidos. María N., considerada una de las mujeres más enigmáticas y peligrosas dentro de las estructuras criminales del país, fue capturada en un operativo encabezado por Omar García Harfuch. Lo que parecía ser una detención más en la lucha contra el narcotráfico se convirtió rápidamente en un caso explosivo. No solo por la figura de María N., conocida por su capacidad de moverse entre las sombras, sino por las revelaciones posteriores, la mujer mantenía vínculos secretos con agentes del FBI, relaciones que abrían un abanico de interrogantes sobre espionaje, traición y cooperación encubierta entre naciones. ¿Era María N. una operadora criminal más, o una pieza clave en un tablero mucho más amplio donde el crimen organizado y las agencias internacionales se cruzaban? ¿Quién protegía sus movimientos y qué secretos se buscaban ocultar? La captura destapó un mundo de intrigas que puso en jaque a las autoridades mexicanas y sacudió la relación con Washington. Quédate hasta el final, porque aquí te contaremos cómo fue el operativo para atrapar a María N., que revelaron sus conexiones con el FBI y cuáles son las consecuencias políticas, sociales y criminales de este caso que parece sacado de una película, pero que es tan real como el poder que esta mujer acumuló durante años. Y antes de continuar, recuerda que tu apoyo es vital para que estas historias sigan llegando a más personas. Dale like a este video y suscríbete al canal. Tu participación nos ayuda a seguir investigando y revelando verdades que muchos prefieren mantener en silencio. El nombre de María N. comenzó a aparecer en expedientes de inteligencia hace más de una década. En un principio, se pensó que era una operadora secundaria, una pieza reemplazable dentro de las estructuras del narcotráfico. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que su papel iba mucho más allá. A diferencia de otros miembros de los cárteles que buscaban notoriedad y lujos ostentosos, María cultivó la invisibilidad. Su bajo perfil le permitió infiltrarse en operaciones claves sin llamar la atención de autoridades ni rivales. Su habilidad para manejar cuentas financieras, coordinar redes de comunicación seguras y mover recursos sin dejar rastro la convirtió en indispensable para la organización a la que servía. Con los años, su papel creció. Pasó de manejar transferencias pequeñas a coordinar operaciones internacionales de lavado de dinero. Su nombre comenzó a sonar en reuniones estratégicas, y algunos informes de inteligencia la describían como la sombra detrás del poder financiero de su grupo criminal. Lo que hacía distinta a María N. no era solo su inteligencia financiera. Su capacidad para construir redes de confianza dentro y fuera de México fue lo que realmente la consolidó. No era la típica figura violenta, en lugar de eso, era una negociadora, alguien capaz de sentarse con empresarios, funcionarios e incluso con representantes de agencias extranjeras, siempre con un objetivo: proteger y expandir el poder de la organización. En un ámbito dominado históricamente por hombres, María logró hacerse un espacio gracias a su discreción y eficacia. Mientras otros capos buscaban reconocimiento, ella entendió que el verdadero poder estaba en el control de la información y el dinero. Esa visión le permitió escalar hasta convertirse en pieza clave de los consejos internos del cártel, donde sus opiniones eran escuchadas con la misma seriedad que las de los líderes visibles. Para las autoridades mexicanas, el verdadero peligro de María N. no estaba en un arsenal de armas o en el control de sicarios, sino en su red de contactos y secretos. Sabía cómo mover millones sin dejar huella. Tenía acceso a información sensible sobre operativos y funcionarios corruptos. Y, lo más inquietante, había logrado tejer una relación con agentes del FBI que aún hoy genera más preguntas que respuestas. Su captura no solo representaba la caída de una operadora, significaba abrir una caja de Pandora llena de verdades incómodas sobre la cooperación internacional y la infiltración en las instituciones. La captura de María N. no fue producto de la casualidad. Durante meses, equipos de inteligencia siguieron sus movimientos, conscientes de que se trataba de una figura clave en el engranaje del crimen organizado. Su habilidad para desaparecer, cambiar de residencia y moverse con identidades falsas la había mantenido fuera del radar por años. Los informes la señalaban como una de las operadoras financieras más influyentes en el cártel para el que trabajaba. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades mexicanas era su capacidad para acceder a información sensible antes de que los operativos fueran ejecutados. Esa ventaja la convertía en un blanco especialmente peligroso, porque podía anticipar y frustrar capturas. El operativo fue diseñado bajo un nivel de hermetismo inusual. Omar García Harfuch instruyó a su equipo a trabajar en células separadas, de manera que nadie tuviera acceso al panorama completo.
Un grupo se encargó de vigilar las propiedades en el Estado de México donde se sospechaba que se refugiaba. Otro rastreó sus movimientos financieros, siguiendo transferencias sospechosas a través de cuentas internacionales. Una tercera célula trabajó en identificar a sus cómplices inmediatos, incluyendo choferes, asistentes y personas que le ayudaban a mantener su bajo perfil. Cada pieza de información era compartida solo en reuniones presenciales, sin dejar rastros digitales que pudieran ser interceptados. La oportunidad surgió cuando María N. se trasladó a un departamento en la zona centro de la Ciudad de México. Los equipos encubiertos la observaron durante días, entradas y salidas, compras discretas, visitas ocasionales de personas que nunca permanecían más de unos minutos. El patrón era claro, estaba preparando una nueva identidad para volver a desaparecer. Si no actuaban de inmediato, podrían perderla otra vez durante años. La madrugada del operativo, las calles estaban casi vacías. 3 equipos avanzaron desde direcciones distintas para cerrar el perímetro. La instrucción era clara, tomarla por sorpresa, sin dar tiempo a que activara sus contactos o destruyera información. Los agentes entraron al edificio de forma silenciosa, subieron los pisos en segundos y derribaron la puerta del departamento con un ariete. En el interior, María N. intentó destruir un teléfono que estaba sobre la mesa, pero fue reducida antes de lograrlo. La noticia de su captura se difundió de inmediato. Los titulares hablaron de un golpe histórico y de la caída de la mujer más enigmática del crimen organizado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en cuestión de horas, comenzaran a salir a la luz sus vínculos secretos con el FBI, una revelación que transformaría la narrativa de su arresto en un escándalo binacional. La captura de María N. parecía, al inicio, una victoria rotunda de las autoridades mexicanas. Sin embargo, lo que se encontró en el departamento donde fue detenida cambió todo. Entre los documentos asegurados, sobresalía un paquete de memorias USB y una carpeta con sellos y marcas que no correspondían a ninguna dependencia mexicana. Cuando los analistas revisaron el contenido de los dispositivos, hallaron comunicaciones encriptadas con servidores en Estados Unidos. Entre los archivos, había intercambios que, al ser descifrados, revelaban contactos con personas identificadas como agentes activos del FBI. Los mensajes eran ambiguos en algunos casos, pero en otros resultaban claros, contenían información sobre movimientos de cárteles, operativos binacionales y hasta nombres de funcionarios mexicanos vinculados a la corrupción. La gran incógnita era el rol de María N. en esa red. ¿Colaboraba con el FBI como informante encubierta? ¿O utilizaba esos vínculos para protegerse, entregando datos selectivos que beneficiaban a su organización criminal? Los analistas encontraron evidencia de ambas cosas, informes sobre rivales del cártel que coincidían con detenciones en Estados Unidos y, al mismo tiempo, omisiones estratégicas que parecían diseñadas para encubrir a sus propios aliados. Lo más inquietante fue descubrir que parte de la información que ella entregaba al FBI había terminado filtrándose en México. Eso abría 2 posibilidades. 1. Que algunos agentes estadounidenses hubieran utilizado a María N. para obtener ventajas sin informar al gobierno mexicano. 2. Que la propia María N. jugara un doble papel, entregando información parcial y manipulando datos para proteger a su cártel mientras se ganaba la confianza de Washington. La noticia de los vínculos de María N. con el FBI generó una tormenta diplomática. Funcionarios estadounidenses evitaron hacer comentarios públicos, mientras que en México surgieron cuestionamientos inmediatos. ¿Sabía Washington quién era realmente María N.? ¿Había agentes del FBI colaborando, consciente o inconscientemente, con una operadora del crimen organizado? ¿Qué secretos compartió que ahora ponían en riesgo a México? En una conferencia de prensa, Omar García Harfuch reconoció que los hallazgos apuntaban a conexiones internacionales delicadas y aseguró que se abriría una investigación conjunta con Estados Unidos. Su mensaje fue firme: México no tolerará que ninguna agencia extranjera, bajo ningún motivo, interfiera en nuestra soberanía a través de vínculos con criminales. La captura de María N. había dejado de ser un caso nacional, ahora era un escándalo internacional, con implicaciones que alcanzaban a gobiernos y agencias de ambos países. La revelación de que María N. mantenía vínculos secretos con agentes del FBI no solo cimbró a las instituciones de seguridad, también desató una tormenta política y mediática en ambos países. En territorio mexicano, la noticia fue recibida con indignación.
En el Congreso, legisladores de la oposición exigieron explicaciones inmediatas al gobierno federal. ¿Por qué una operadora criminal había logrado infiltrarse en redes de inteligencia internacional? ¿Cuántos casos más existían en los que criminales jugaban doble papel como informantes y encubridores? ¿Hasta qué punto la soberanía mexicana estaba comprometida? Los medios nacionales replicaban titulares explosivos. María N., la operadora que jugó con dos banderas. El FBI y México en tensión por vínculos con el crimen. ¿Cooperación o traición? El misterio detrás de la mujer más peligrosa. La sociedad mexicana, ya golpeada por años de violencia, veía con desconcierto cómo la frontera entre criminales y autoridades se volvía más difusa que nunca. Del lado estadounidense, las reacciones fueron más cautas. Voceros oficiales del Departamento de Justicia y del propio FBI evitaron dar declaraciones directas sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas reconocieron en medios internacionales que María N. había aparecido en operativos pasados como fuente anónima. Este reconocimiento implícito generó aún más tensión. ¿Hasta dónde habían llegado los acuerdos secretos entre la mujer y agentes estadounidenses? ¿Y cuánta información sensible había compartido sobre operaciones conjuntas? La situación derivó en un debate binacional sin precedentes. En México, los legisladores exigían que se transparentara cada detalle de la relación entre María N. y el FBI. En Washington, congresistas pidieron investigar si hubo negligencia o complicidad de agentes que pudieron haber colaborado indirectamente con una operadora criminal. El caso escaló a niveles diplomáticos. Reuniones privadas entre representantes de ambas naciones buscaban contener la crisis, mientras la opinión pública presionaba con una sola exigencia: saber toda la verdad. Las redes sociales explotaron con teorías y denuncias. Algunos usuarios acusaban al FBI de jugar con fuego al confiar en una criminal, otros señalaban al gobierno mexicano por permitir que una mujer con tanto poder se mantuviera libre por años. En foros ciudadanos y protestas callejeras, la exigencia era clara: no más secretos. La captura de María N. debía ser el inicio de una limpieza real, no solo de las instituciones mexicanas, sino también de las relaciones internacionales opacas que ponían en riesgo la seguridad del país. En medio del caos, Omar García Harfuch se convirtió en la figura que mantenía el equilibrio. Su mensaje fue contundente: no permitiremos que la cooperación internacional se convierta en un pretexto para la impunidad. Quien haya colaborado con el crimen, dentro o fuera de México, será señalado. Tras su captura, las computadoras portátiles, teléfonos encriptados y memorias USB aseguradas en el departamento de María N. se convirtieron en la pieza más codiciada de la investigación. Lo que contenían no solo confirmaba su rol dentro del crimen organizado, sino que también abría un abanico de verdades incómodas que ningún gobierno quería enfrentar. Los peritos cibernéticos tardaron semanas en romper las capas de encriptación, pero lo que encontraron superó cualquier expectativa. Entre miles de archivos, destacaban listas con nombres de funcionarios locales y federales que, aparentemente, recibían pagos regulares por brindar protección a la organización. Documentos financieros que mostraban triangulaciones de dinero a través de paraísos fiscales en el Caribe y cuentas en Europa del Este. Reportes detallados sobre operativos militares mexicanos que habían fracasado misteriosamente en el pasado, sugiriendo filtraciones previas. Lo más delicado fueron las carpetas etiquetadas con acrónimos de agencias extranjeras. En ellas había correos electrónicos y reportes dirigidos a contactos en Estados Unidos, varios de ellos asociados con agentes del FBI. Los documentos incluían mapas de rutas de narcotráfico, análisis sobre rivales del cártel y hasta evaluaciones de riesgo en comunidades fronterizas. Era la confirmación de que María N. había operado como doble jugadora. Por un lado, proveía información a agencias internacionales, por otro, usaba esa relación para obtener protección y eliminar enemigos dentro del propio crimen organizado. Los analistas mexicanos advirtieron que no toda la información compartida beneficiaba a Estados Unidos. Algunos documentos parecían diseñados para manipular, exagerando la amenaza de rivales y ocultando la magnitud de las operaciones del cártel al que servía. Esto planteaba una duda aún más incómoda: ¿había usado María N. al FBI como herramienta de su propia estrategia criminal? Cuando estas revelaciones comenzaron a filtrarse, la tensión diplomática se disparó. En México, la indignación fue inmediata: se acusó al FBI de haber colaborado con una criminal peligrosa. En Washington, la narrativa fue distinta: se argumentó que María N. era solo una
fuente anónima, y que la agencia desconocía el alcance real de sus vínculos criminales. El intercambio de declaraciones públicas y privadas se volvió constante, con ambos países tratando de minimizar el costo político de la verdad. En medio de la polémica, Omar García Harfuch insistió en que todo el material digital sería entregado a las instancias judiciales correspondientes y que no habría margen para el encubrimiento. Su mensaje fue tajante: la justicia no puede ser negociada entre fronteras. Cada dato encontrado será investigado hasta sus últimas consecuencias. Las revelaciones sobre María N. y sus vínculos secretos con el FBI no tardaron en generar un terremoto en la sociedad mexicana. No era solo la sorpresa de que una mujer pudiera ascender tan alto en estructuras criminales dominadas por hombres, era la indignación de descubrir que había jugado un doble papel, beneficiándose del poder de dos mundos, el del narco y el de las agencias internacionales. En las calles, el caso se convirtió en tema de conversación obligado. En cafés, mercados y plazas, la pregunta se repetía: ¿cómo es posible que una criminal pudiera negociar con el FBI y moverse con tanta libertad en México? La gente sentía traición, no solo hacia las víctimas del narcotráfico, sino hacia un sistema que había permitido que alguien como María N. operara durante años a plena vista. Las redes sociales estallaron en discusiones y teorías. Algunos usuarios acusaban directamente al FBI de haber usado a María N. para fines ocultos, otros señalaban que el verdadero problema era la debilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. Los hashtags #Justicia para México y #Caso María N. se volvieron tendencia, con miles de mensajes que pedían transparencia total. El caso también abrió un debate sobre el papel de las mujeres en el crimen organizado. Mientras algunos lo usaban como argumento para subestimar a las mujeres en estas estructuras, especialistas señalaban lo contrario, que la capacidad de María N. para moverse entre ambos mundos demostraba que el poder criminal no tiene género y que su figura rompía los estereotipos tradicionales de los capos visibles. En este punto de la investigación, cuando la indignación ciudadana estaba en su punto más alto y la discusión se volvía global, quiero recordarte algo muy importante: tu apoyo es fundamental para que estas historias sigan llegando a más personas. Si este caso te parece impactante, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada interacción tuya nos ayuda a crecer y a seguir revelando las verdades que muchos prefieren mantener ocultas. El caso de María N. pasó de ser una captura más a convertirse en un símbolo de las tensiones entre México y Estados Unidos, y de las fracturas internas que permiten al crimen organizado crecer. Para la ciudadanía, el tema ya no era solo judicial, se había transformado en una conversación sobre identidad nacional, soberanía y justicia real. La captura de María N. y la revelación de sus vínculos secretos con el FBI no solo cimbraron a la opinión pública, obligaron al Estado mexicano a replantear su estrategia de seguridad. La presión social, el debate mediático y el impacto diplomático hicieron imposible mantener las cosas como estaban. En el Congreso, se iniciaron discusiones urgentes para endurecer los controles sobre servidores públicos con acceso a información sensible. Entre las medidas propuestas destacaron: la creación de un registro nacional de contactos con agencias extranjeras, obligatorio para todo funcionario de seguridad. El fortalecimiento de la inteligencia interna para evitar infiltraciones de dobles agentes. Auditorías periódicas a los fondos y contratos relacionados con seguridad y justicia. Estas reformas buscaban evitar que casos como el de María N. volvieran a repetirse, donde una sola persona pudiera operar entre dos mundos y manipularlos a su favor. En medio de la tormenta, Omar García Harfuch emergió como la voz de firmeza y claridad. No se limitó a informar sobre la captura, sino que también marcó postura frente a la crisis diplomática. Su mensaje fue contundente: México no puede ser rehén de los secretos compartidos entre criminales y agencias extranjeras. La justicia debe estar del lado de las víctimas, no de la opacidad. Con esa declaración, Harfuch reforzó su imagen de líder dispuesto a enfrentar no solo al crimen organizado, sino también a las estructuras que, desde el extranjero, intentaban manipular los intereses de México. Para la ciudadanía, Harfuch se convirtió en sinónimo de resistencia institucional. Su capacidad para presentar pruebas, mantener la investigación transparente y sostener el caso frente a la presión de Washington generó confianza en sectores de la población que suelen desconfiar de las autoridades. Lo que había comenzado como la captura de una operadora criminal terminó reconfigurando la narrativa de seguridad nacional.
A partir del caso de María N., se entendió que la cooperación internacional debía ser más transparente, y que México debía blindarse no solo contra los cárteles, sino también contra la manipulación externa. El expediente de María N. se convirtió en referencia obligada en debates sobre soberanía. Para unos, simbolizaba la debilidad del Estado mexicano frente a agencias extranjeras, para otros, representaba el inicio de una etapa en la que las autoridades nacionales podían exigir respeto y actuar con firmeza. La historia de María N. no fue la de una criminal común. Su captura reveló mucho más que una operación exitosa, dejó al descubierto las fisuras más profundas de la seguridad nacional y la complejidad de las relaciones entre México y Estados Unidos. María N. se convirtió en símbolo de lo que significa el crimen organizado en el siglo XXI, ya no solo se trata de armas, rutas de drogas o territorios disputados, sino de información, contactos y manipulación internacional. Su habilidad para moverse entre el narco y el FBI mostró que la frontera entre criminalidad y cooperación puede ser tan delgada como peligrosa. El caso dejó claro que la verdadera fortaleza del Estado no está únicamente en capturar a capos, sino en vigilarse a sí mismo y blindar sus instituciones frente a la corrupción y la manipulación externa. La captura de María N. fue un triunfo, sí, pero también una advertencia: mientras existan huecos en los sistemas de seguridad, habrá quienes los usen para su beneficio. En Washington, el nombre de María N. aún resuena como un recordatorio de los riesgos de trabajar con fuentes que juegan un doble papel. En México, quedó grabado como un episodio donde la soberanía y la justicia se pusieron a prueba de manera inédita. Para la sociedad mexicana, Omar García Harfuch emergió como un líder firme que no temió exponer las verdades incómodas del caso. Su postura no solo consolidó su imagen, también abrió un debate necesario sobre el rumbo de la seguridad nacional y la relación con Estados Unidos. La captura de María N. y la revelación de sus vínculos secretos con el FBI se recordará como un caso que obligó a México a enfrentar su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, a reafirmar la importancia de la transparencia y la soberanía. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que el caso de María N. marcará un antes y un después en la cooperación entre México y Estados Unidos, o terminará siendo otro episodio enterrado en la opacidad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es clave para el futuro de nuestra seguridad. Antes de irte, recuerda, tu apoyo es fundamental para que sigamos revelando estas historias. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la impunidad.